Las claras marcas sinuosas de arrastre seguían visibles sobre el suelo húmedo, atravesando capas de hojas caídas y barro blando. Aquel rastro revelaba que una enorme pitón había pasado por ese lugar hacía muy poco tiempo. Cuando los primeros rayos de sol empezaban a filtrarse entre los árboles bajos que bordeaban el pantano, los cazadores Hadza ya habían dejado atrás su aldea y se habían internado en el bosque. Entonces, un movimiento inesperado surgió entre las hojas secas frente a ellos. Todo el grupo se detuvo en el acto. A apenas unos metros, un cuerpo largo y grueso yacía inmóvil bajo un árbol frondoso. De no ser por los destellos que las escamas reflejaban bajo el sol, habría sido casi imposible distinguirlo entre la tierra parda y las hojas caídas. Una pitón gigante. Nadie dijo una palabra. Nadie se atrevió a dar otro paso. Uno de los cazadores levantó el arco despacio. La cuerda comenzó a tensarse. El bosque pareció quedar en absoluto silencio. Pero justo en ese instante, la serpiente se movió de golpe. Su cuerpo enorme se deslizó velozmente entre la maleza espesa que tenían delante y desapareció de la vista en cuestión de segundos. La primera oportunidad se había esfumado, pero, en realidad, este encuentro había comenzado muchas horas antes. Cuando los primeros rayos de sol se filtraban entre los árboles bajos cerca del pantano, los cazadores Hadza ya habían salido de su aldea y se habían adentrado en el bosque. Su objetivo era una gran pitón. Nadie sabía con exactitud dónde se encontraba. Pero la naturaleza siempre deja pistas para quienes tienen la paciencia de saber verlas. Tras horas de búsqueda, por fin aparecieron los primeros indicios. Sobre un tramo de tierra húmeda se extendía una larga marca de arrastre que se adentraba más y más en el bosque. La hojarasca a ambos lados aún se veía removida. Varias briznas de hierba habían quedado aplastadas contra el suelo. El rastro era reciente. El grupo redujo el paso de inmediato. Comenzaron a seguir el rastro sinuoso que serpenteaba entre la vegetación baja. Cuanto más se adentraban, más claros se volvían los indicios. En algunos tramos, las hojas secas habían quedado arrastradas formando líneas largas y estrechas. En otros, la tierra aún conservaba las marcas que el cuerpo pesado había dejado al deslizarse por el suelo del bosque. Nadie se apresuraba. Una pitón grande puede permanecer inmóvil durante horas, camuflada casi a la perfección con su entorno.
El bosque fue quedando cada vez más silencioso. Todos se detuvieron en el acto. Bajo un matorral espeso, cerca de un árbol caído, parte del cuerpo de la pitón yacía inmóvil entre la hojarasca. Esta vez estaban mucho más cerca. Un arco se alzó lentamente. La cuerda se tensó en un silencio absoluto. Entonces, un movimiento preciso rompió el silencio. Esta vez, la pitón no tuvo ninguna oportunidad de perderse entre la maleza. Solo cuando estuvieron completamente seguros de que todo había terminado, los cazadores se acercaron. No hubo gritos de victoria, ni celebraciones ruidosas. Solo hubo breves asentimientos entre quienes sabían que el éxito de aquel día había empezado muchas horas antes, siguiendo un tenue rastro marcado sobre el suelo del bosque. Mientras el sol se inclinaba lentamente hacia el horizonte occidental, emprendieron el camino de regreso a la aldea. Cuando los cazadores aparecieron a la entrada de la aldea, algunos habitantes enseguida se dieron cuenta del éxito que traían de regreso tras su larga travesía. La enorme pitón fue depositada cerca del punto de reunión de la aldea, atrayendo de inmediato la atención de todos. Los niños observaban con curiosidad desde cierta distancia, mientras algunos de los ancianos se acercaban en silencio para verla de cerca. Poco después, comenzaron a encenderse las hogueras para preparar la comida. Nadie necesitaba dar instrucciones. Cada uno asumía de manera natural el papel que había desempeñado incontables veces a lo largo de generaciones. Los primeros trozos de carne se colocaron junto a las brasas encendidas para que se cocinaran lentamente. Delgadas columnas de humo se elevaban lentamente en el aire tranquilo de la aldea, llevando consigo un aroma que poco a poco se extendía por toda la comunidad. Mientras esperaban a que la comida terminara de cocinarse, empezaron a compartir las historias de la cacería. Las risas surgían con naturalidad mientras recordaban la primera oportunidad que se les escapó. Luego, la conversación fue derivando hacia las largas horas de rastreo y el encuentro final que puso fin a la travesía. Cuando la comida estuvo lista, todos fueron reuniéndose poco a poco alrededor del fuego. La carne se repartió entre todos los miembros de la comunidad. A nadie le importaba quién había descubierto el primer rastro de la pitón, ni quién tensó el arco en el momento decisivo. El éxito de la cacería pertenecía a toda la aldea. El resplandor del fuego iluminaba los rostros de quienes conversaban y escuchaban en silencio. Los niños permanecían sentados junto a los adultos.
observando con atención cada historia y cada gesto que se desarrollaba alrededor del círculo. Mientras la oscuridad se iba posando lentamente sobre el paisaje que rodeaba la aldea, el ritmo de la vida cotidiana también comenzó a hacerse más pausado, de la manera más natural. La cacería de la pitón había llegado a su fin. Los frutos de la jornada se compartían alrededor del fuego, mientras las historias de la aventura del día seguían pasando de unos a otros entre el crepitar de la leña y el tenue resplandor de las brasas. Aquí, una cacería exitosa significa mucho más que simplemente regresar con alimento. También es una oportunidad para que toda la comunidad se reúna, comparta el fruto del esfuerzo del día y ponga fin, unida, a una larga jornada en la naturaleza. A medida que la luz de la tarde se iba suavizando, el ritmo de la vida en la aldea también se apaciguaba, siguiendo su propio curso natural. En el espacio abierto entre las chozas, los niños se reunían en pequeños grupos para correr, jugar y reír, mientras el viento mecía las copas de los árboles. De vez en cuando, alguno se detenía un instante para observar con curiosidad a los adultos que trabajaban cerca, antes de volver enseguida a sus juegos. Bajo la sombra de los árboles, los ancianos permanecían sentados juntos, conversando en voz baja mientras observaban todo lo que ocurría a su alrededor. No necesitaban llamar a los niños para darles lecciones. Allí, muchas de las enseñanzas más importantes no se transmiten con explicaciones, sino observando cómo transcurre la vida cotidiana. En otro rincón de la aldea, el aire comenzó a llenarse de sonidos familiares. Las notas de un sencillo instrumento hecho a mano se mezclaban con el ritmo constante de las palmas, atrayendo poco a poco a más personas. Algunos comenzaron a cantar, mientras otros sonreían y se unían a melodías y ritmos que habían pasado de generación en generación. Junto a las hogueras, las mujeres preparaban la cena mientras conversaban y reían entre ellas. Muy cerca, los hombres que habían regresado de la jornada compartían historias sobre los rastros que habían encontrado en la sabana. Los encuentros inesperados que vivieron durante el camino y las lecciones que la naturaleza les había dejado a lo largo del día. Lo más extraordinario es que nadie queda realmente al margen de estas actividades. Los niños escuchan a los adultos y los adultos cuidan de los niños. Las historias, los conocimientos y las tradiciones fluyen de manera natural de una generación a otra, siguiendo el mismo ritmo constante con el que transcurre la vida. Al contemplar una escena como esta, es difícil no hacerse una pregunta. En un mundo que cada día avanza con más prisa, ¿cuánto tiempo seguimos dedicando a sentarnos realmente unos junto a otros, escucharnos de verdad y compartir las historias de una jornada que ya terminó?
Entre las risas, la música y la luz del atardecer que poco a poco se desvanece, la respuesta parece surgir por sí sola en la sencillez con la que esta comunidad vive su día a día. La noche va cubriendo poco a poco la sabana, pero la vida allí afuera sigue su curso, fiel a su propio ritmo. Y quién sabe, quizá cuando aparezcan las primeras luces del amanecer, una nueva aventura comience a partir de un simple rastro marcado sobre el polvo. Gracias por acompañarnos en la aventura de hoy. No olvides suscribirte y seguir el canal para no perderte las próximas historias de la verdadera tribu Hadzabe.